tenemos contacto con la periodista Anabel Hernández. Ella es periodista y escritora. Ella editó hace algunos años el libro titulado Los Señores del Narco, en donde, entre otras cosas, narra la primera fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en el estado de Jalisco en enero del año 2011. Anabel, te agradecemos mucho que nos permitas entrar en contacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José, a tus órdenes. Al contrario, Anabel, tú describías puntualmente aquella fuga histórica, sin duda, que ahora con esta, bueno, parece que todo queda rebasado. Sucede en el altiplano algo que solamente tú y yo nos imaginaríamos en las películas. José, evidentemente lo ocurrido este sábado es un golpe duro para la credibilidad del gobierno de México, pero me parece que en realidad no es tan sorpresivo como parece. Desde que el Chapo Guzmán fue recapturado y encerrado en esta cárcel de máxima seguridad, yo por lo pronto, y hubo información pública que pudo dar datos concretos de que el Chapo Guzmán estaba minando la seguridad del penal de máxima seguridad desde tiempo atrás. No sé si tú recordarás, publicó una investigación, un reportaje en la revista Proceso en julio justamente del 2014, donde hablaba cómo el Chapo Guzmán, pese a que el gobierno decía que estaba totalmente neutralizado en esta cárcel de máxima seguridad, incomunicado, en una pequeña celda, que se supone que no tenía contacto con nadie, él fue capaz de organizar una huelga de hambre de más de 900 presos dentro del penal. Cuando yo investigo cómo organiza el Chapo Guzmán esta huelga de hambre masiva, junto con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, otro capo que está en este penal, lo que encuentro es que esta huelga la organizó de dos maneras. Una, a través de su abogado, a través de sus abogados, logró conciliar intereses con otros capos y convocar esta huelga, y también a través de los custodios mandan el mensaje a los diferentes módulos que componen esta prisión de máxima seguridad para notificar y para dar la instrucción. El jefe instruye que hay que ponerse en huelga y más de 900 presos se ponen en huelga. En vez de que el gobierno federal entendiera esto como una alerta, como un comienzo del Chapo Guzmán para violar la seguridad del penal, ignoraron esta situación, ya sea por ineficiencia o por complicidad. Después tenemos una segunda muestra muy clara, Pepe, donde era un nuevo foco rojo que estaba palpitando en el penal del Altiplano, que es cuando en febrero de este año, en febrero de 2015, el Chapo Guzmán, ya no solo con la población en general del penal, sino ya con los grandes capos, sus otrora acérrimos enemigos, por ejemplo, Héctor Beltrán Leiva, miembros del cártel de los Zetas, miembros del cártel del Golfo, todos se organizan y hacen una carta colectiva que dirigen a la CNDH, una carta donde firman más de 100 presos, entre ellos 40 capos de los más importantes que están en el penal, y se reúnen y confabulan para hacer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por supuestas violaciones a los derechos humanos. Independientemente del contenido de esta carta, eso te habla de que Chapo Guzmán se estaba movilizando. Yo investigué lo que el Chapo Guzmán, cómo él logra escaparse efectivamente de la prisión del Puente Grande en enero del 2001, y es justamente los pasos que el Chapo estaba siguiendo. Primero, caerle bien a los internos, cooptar a los internos, después hacerse amigo de sus enemigos y cooptar a los custodios, y el tercer paso, que es el que también siguió en esta fuga. No olvidemos que en abril de este año, el propio órgano desconcentrado, el recargado de administrar los penales de máxima seguridad, anunció que había personas que estaban visitando al Chapo Guzmán con documentos falsos. Ese, Pepe, era el último paso. Sí. Ya de plano, si tú, Pepe Cárdenas, vas a visitar al Chapo Guzmán y te consigues papeles falsos para decir que eres Juanito Pérez y entras, esa ya es la violación total a todos los códigos de seguridad, a todos los filtros de seguridad del penal. Este último evento que pasó en abril pasado ya era el punto máximo de que el Chapo Guzmán había tomado control total. ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué el CISEN, que es responsable de vigilar todo lo que pasa adentro? ¿Por qué la Policía Federal? ¿Por qué la Secretaría de Gobernación no hicieron nada pese a todas estas alertas? Esa es la gran pregunta. Sorprendidos podemos estar nosotros, pero no el gobierno federal, que tenía estas alertas rojas anunciándole que el Chapo Guzmán ya había tomado control del penal. Tú en aquel libro, lo recuerdo muy bien, Los Señores del Narco, haces una descarnada crónica sobre las alarmantes complicidades de los altos círculos políticos, policíacos, militares y hasta empresariales
con el crimen organizado. Pero concretamente, refiriéndote a la fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en 2011, perdón, sí, en 2001, sí, hace 14 años, tú tiras por tierra el argumento de que el Chapo Guzmán, como ya había dicho la autoridad en una versión oficial, se habría fugado en un carrito de lavandería. Así es, Pepe. Tú recordarás, yo tuve acceso al expediente de la propia PGR. Ahí vienen todos los testimonios de custodios, de cocineras, de enfermeras, de los propios internos del penal, que incluso explicaron a la autoridad que esta fuga del Chapo de enero de 2001, pues no fue un asunto de que se le ocurrió en el momento, yo me voy ahorita y con permiso. Es un asunto planeado durante muchos meses atrás. En ese entonces, recuerdo yo que incluso la entonces comisionada de Derechos Humanos, Guadalupe Morfín de Jalisco, ella había anunciado al gobierno federal, entonces en una etapa encabezada por Ernesto Zedillo y en otra etapa ya final encabezada ya por Vicente Fox, porque es en esta transición que el Chapo Guzmán hace los amarres para poder salir de esa cárcel. Me acuerdo que Lupita Morfín había anunciado cómo el Chapo Guzmán estaba mandando golpear a los custodios que no se sometían, que no permitían el pago, que no aceptaban el pago, cómo el Chapo Guzmán hacía fiestas en el penal, cómo el Chapo Guzmán organizaba recibía visitas de prostitutas o tenía visitas íntimas, contactos sexuales con internas, como es el caso de Zulema, la mujer esta que después, cuando es liberada, es salvajemente asesinada por los Zetas. Había todos estos indicios y el gobierno no hizo nada. Estamos prácticamente, Pepe, en el mismo escenario. Había una serie de eventos que mostraban que el Chapo Guzmán estaba organizando ya este control del penal y, por supuesto, pues quería controlar el penal para hacer lo que finalmente terminó haciendo, que es salir de la cárcel nuevamente, Pepe. Anabel Hernández, ¿qué preguntas te haces en este momento? Yo me pregunto, pues desde luego la primera, ¿quién dejó escapar al Chapo? La segunda, ¿nadie se enteró de sus planes? Tercera, ¿nadie vio ni escuchó algo? Cuarta, ¿nadie participó en la red de corrupción que supone un plan de esta envergadura? Sexta, ¿nadie se enteró del túnel que conectaba la fortaleza de Almoloya con esta obra en construcción? Última, ¿nadie sucumbió a la ley de plata o plomo? Sobran las preguntas, tú tendrás otras más. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cómo es posible que en una diminuta celda de 3 metros por 4, que es donde estaba el Chapo Guzmán, donde hay una cámara que lo está grabando permanentemente, donde hay un foco prendido fosforescente que ilumina la estancia todo el tiempo, donde él incluso hace sus necesidades fisiológicas frente a la cámara, donde él se baña frente a la cámara, donde él se duerme o se rasca o estornuda frente a la cámara? ¿Cómo es posible que el gobierno diga que perdió contacto visual si estamos hablando de un huevo, de un espacio diminuto? ¿Cómo puedes perder control o contacto visual con el capo número 1, el prisionero número 1, el más importante del penal de Almoloya? 2, ¿cómo es posible que el gobierno diga que salió de este túnel cuando se supone que la infraestructura de tratamientos especiales, que está separado de los demás módulos, que se supone que sus cimientos fueron construidos con la suficiente profundidad para evitar, por supuesto, que un reo, no nos vayan a decir que el Chapo Guzmán hizo el túnel con una cuchara, ¿verdad? Justamente para evitar que un reo haga túneles, incluso los patios centrales del penal de máxima seguridad, hay cables para evitar, por ejemplo, una fuga aérea, que lleve un helicóptero, se lleve un capo. Todo eso se supone que estaba ya previsto y que era imposible que sucediera. Por ejemplo, ¿cómo no pudieron saber de la fuga? ¿Cómo no supieron saber los planes de la fuga? Que evidentemente estamos hablando de una planeación larga, de muchos meses. Si la celda del Chapo Guzmán tiene micrófonos, si el área de visita familiar del Chapo Guzmán tiene micrófonos, si el área de los pasillos tiene micrófonos, si el área donde él se reunía todos los días con su abogado tiene micrófonos, ¿qué pasó con el CISEN? ¿Qué pasó con las personas? ¿Quién era la persona que vigilaba esa cámara de video para cerciorarse de que el Chapo Guzmán no desaparecía ni un segundo? Estamos hablando de que había la instrucción precisa, de acuerdo a lo que había dicho el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sería vergonzoso que el Chapo Guzmán se nos escapara. Bueno, la pregunta es,
¿A quién le instruyó el presidente de la República? ¿A quién le dedicó, a quién le encargó el trabajo específico de vigilar a este hombre mañana, tarde y noche y cada segundo que estuviera en la cárcel? Hay muchas preguntas que hacerse. Por ejemplo, también, ¿cómo es posible que se haya hecho este túnel hacia afuera? Estando 2 cordones de seguridad, cualquiera que vaya al penal de Almoloya antes de la fuga habrá visto que hay un cordón de seguridad del Ejército y hay un cordón de seguridad de la Policía Federal. Si uno se detiene, por ejemplo, en un automóvil para tomar fotografías del penal afuera, te mueven. Si uno iba en esas antes de todo esto, si uno iba, te movían. ¿Cómo es posible que hayan permitido que esta supuesta casa que se construye de la noche a la mañana en medio de la nada, donde había personas que visitaban el lugar, donde había una carga de materiales, casi muy cerca del Ejército, no lo hayan detectado, Pepe? ¿Cómo es posible? Lo único que explica lo que pasó en esta ocasión, Pepe, y esa es otra cuestión que hay que hablar, es que el Chapo Guzmán en realidad nunca fue sometido por la autoridad. El Chapo Guzmán, como yo lo venía diciendo desde que fue capturado, nunca fue neutralizado. La PGR no hizo su chamba. La PGR no desmanteló las redes de corrupción que han permitido que el cártel de Sinaloa sea el cártel más importante de México, del mundo según la DEA. La PGR nunca desmanteló las redes de corrupción dentro de la PGR, dentro de la Policía Federal, dentro del Ejército, dentro de la Secretaría de Gobernación, y es por eso que estamos viendo esta situación. El Chapo nunca dejó de tener control del cártel de Sinaloa, y hoy el señor, pues simplemente ha vuelto a su territorio, y habrá que ver si nos tardaremos 13 años en volver a recapturarlo. Evidentemente, yo creo que este señor, te diría yo, está en los lugares más públicos, porque es en los lugares más públicos, no en la sierra, no en una cueva donde se ha escondido durante todo este tiempo antes de su captura. Anabel, hoy se publica, según documentos del gobierno de Estados Unidos, se demuestra que la agencia antinarcóticos obtuvo información de inteligencia sobre al menos 2 intentos previos para ayudar a Joaquín El Chapo Guzmán a escapar del penal. Documentos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés la DEA, revelan que los agentes antidrogas obtuvieron los primeros informes sobre planes de fuga en marzo del año pasado. Eso fue alrededor de un mes después de que Guzmán Loera fuera capturado en Mazatlán. Fue el 22 de febrero, ¿te acuerdas? Los documentos muestran, según esto, agentes de Los Ángeles reportaron una posible operación de escape financiada por una organización del narcotráfico que opera bajo los auspicios del Cártel del Pacífico, encabezado por Guzmán, el Cártel de Sinaloa, que involucró el uso de amenazas o sobornos a funcionarios en prisiones. En julio de aquel año, 2014, estoy leyendo, la misma investigación reveló que el hijo de Guzmán había enviado un equipo de abogados y personal de contrainteligencia militar para diseñar un plan de escape. Todo esto lo sabía la DEA. Lo sabía la DEA, y te repito, Pepe, la información que te estoy diciendo de la huelga de hambre masiva organizada por el Chapo Guzmán, la información de que se puso de acuerdo con los capos enemigos y estaba poniendo en jaque la seguridad del penal, la información de que había personas con papeles falsos que lo estaba visitando, pues no era solo información de la DEA, era información que tenía la Secretaría de Gobernación. Esto no es una sorpresa. La gran pregunta para el secretario Osorio Chong, para Rubido, Monte Alejandro Rubido, para todos ellos es ¿por qué, si había las señas claras de lo que estaba pasando, no hicieron nada para impedirlo? Y me parece que esto le va a dar a tu auditorio mucho más luz de lo que está pasando. En abril se descubre, supuestamente en la cárcel se descubre que había personas que estaban utilizando papeles falsos para visitar al Chapo Guzmán. Entonces, panista, ¿no? Ahora se sabe, meses después, recientemente, más o menos hace un mes, se sabe que era una mujer, una diputada panista, una diputada local de Sinaloa, a quien se le atribuye una supuesta relación sentimental con el Chapo Guzmán. Pero la información que yo obtuve es que no era solo ella, y ni era ella la primera vez que lo visitaba. Había otras visitas que estaban utilizando papeles falsos. Te digo lo que pasó, le explico a tu auditorio lo que pasó, porque lo sé a ciencia cierta, porque he hablado con familiares de personas. Cuando eso pasa, durante 15 días en el penal, para hacer visitas de los familiares, para hacer la visita íntima para las esposas, o la visita de los hijos, o la visita de la mamá, que era la visita familiar para los internos, les pidieron registrarse con huellas digitales. Y durante 15 días, para poder entrar al penal,
tenían que presentar las huellas digitales que realmente correspondieran con la fotografía, con el nombre y con la persona. Pero eso duró 15 días, Pepe. Después de esos 15 días, un poco para tapar el ojo al macho, miren, sí estamos tomando medidas, volvieron al esquema anterior, de que pues tú presentas una credencial, tú dices que eres Gabriela Jiménez, y bueno, pues es usted Gabriela Jiménez, y pásele, porque está registrada aquí como abogada o como mi esposa, y pásele, aunque fueran falsos. Es decir, las medidas de seguridad duraron muy poco tiempo y después vino el relajamiento. Por eso estamos hablando de que hay una amplia red de corrupción, no solo dentro del penal, porque esas medidas de seguridad no solo correspondían al director o al subdirector o a los custodios. Estamos hablando que son medidas de seguridad que correspondían a la Secretaría de Gobernación, al más alto nivel, vigilar que el preso número 1 realmente estuviera preso y no siguiera minando la seguridad del penal. Pues Anabel, no sabes cómo te aprecio el que hayas compartido tus conclusiones, tus suposiciones, hipótesis en torno a todo este hecho que dices tú. No, para mí no es de ninguna manera sorpresivo. Tal vez para el presidente de la República sí. Pues será porque el presidente de la República o no quiso informarse o giró instrucciones precisas y alguien no le hizo caso. Me parece que habrá el presidente, si realmente quiere mostrar que él giró en su momento instrucciones precisas ante estos focos rojos y que él sí intentó frenar el poder del Chapo en el penal, pues para demostrar que eso fue así, tendrán que caer cabezas muy pronto y tendrán que estar presos muy pronto personas de muy alto nivel, si es verdad que había realmente una preocupación por todas estas violaciones a la seguridad del penal que había estado haciendo el Chapo Guzmán y que finalmente concluyeron en que pudiera salir de ahí por segunda ocasión. Muchas gracias, Anabel Hernández, muchas gracias, Anabel Hernández, por habernos tomado la llamada, disculpa. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Anabel Hernández, periodista, escritora.